Vamos a hablar de precios. ¿Cuántas veces vamos a comprar un kilo de pan, vamos a comprar carne, vamos a comprar la leche y nos preguntamos por qué pagamos lo que pagamos? ¿Cómo estará formado ese precio? ¿Cuánto dentro de ese precio hay de insumos, de impuestos, de producción del mismo producto? Bueno, de eso vamos a hablar porque en el estudio semestral que realiza FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, hacen literalmente una radiografía de los precios. Así es que juntos vamos a intentar saber cuánto pagamos y por qué en cada uno de estos productos. Para eso estoy en comunicación con Nicole Pisani Claro, que es economista de FADA. Nicole, ¿cómo va? Gracias por atendernos. Hola, un gusto estar con ustedes. Es realmente interesante, ¿no?, este relevamiento que hacen, porque estaba viendo, bueno, algunos datos. En realidad registra el valor del producto desde el campo a la góndola, ¿no? Sí, exactamente. Lo que tomamos son 3 productos de canasta básica: pan, leche y carne, y analizamos cómo se compone el precio desde la producción primaria, o sea, el campo, hasta lo que pagamos los consumidores en la góndola. Y en ese caso resaltamos, digamos, el rol que cumple cada eslabón productivo, pero también cuánto de lo que pagamos se va en concepto de impuestos. Claro. Bueno, y la verdad es que nosotros estamos en la cuenca láctea por excelencia, ¿no?, con una fábrica como Sancor aquí, así es que muchas veces, por ejemplo, vamos a arrancar por la leche, porque siempre sabemos a lo mejor cuánto se le paga al productor, el litro de leche, pero es interesante saber cómo está compuesto, desde que se ordeña la vaca, como decimos normalmente, hasta que llegamos a la góndola y tomamos el producto. Bueno, en el caso de la leche, si tenemos en cuenta el precio que pagamos, digamos, en el supermercado por un sachet de leche de 1 litro, tenemos un 35% de ese precio que lo explica el tambo, es decir, la producción primaria. Después tenemos un 32% que lo explica la industria en su proceso de elaboración con sus costos productivos, un 7% que es comercio, y después nos queda un 26% que son impuestos. Y acá el principal impuesto que pagamos en el precio de la leche es el IVA. Entonces, ¿cuánto, digamos, que se triplica más o menos el valor? Exactamente, si partimos de un precio de lo que se le paga al productor, digamos, en la producción primaria, en el tambo, hasta la góndola, el precio de la leche se multiplica por 3, o sea, vale 3 veces lo que valía o lo que le pagan al productor. Bien. Bueno, otro del tema de estas últimas semanas ha sido la carne y el pan, los dos. Iba a decir la carne y el pan también, ¿no? Vamos a hablar del pan concretamente, porque hay mucho alrededor de esto con el aumento de la harina, y después te voy a preguntar si realmente influye también todo lo que pasa en Europa con el tema de los granos o no. Bueno, en el caso del pan, tenemos, sí, digamos, siempre son temas de conversación: cuánto aumentó el pan, cuánto aumentó la carne. En el pan tenemos, de lo que pagamos en panadería por 1 kilo de pan, tenemos 23% que son impuestos, muy similar a lo que pagamos, por ejemplo, en la leche. Un 60% de ese precio que lo explica la panadería. Esta gran participación de la panadería viene principalmente porque es un eslabón productivo que también industrializa y comercializa, entonces tiene mayores costos de producción. El molino con un 4%, y acá un poco lo que vos hacías referencia, el trigo impacta apenas en un 13% en el precio del el kilo de pan. Entonces, los efectos de aumentos en el precio del pan por cierta culpa, como se escuchó estas últimas semanas del trigo, no es tal, porque tiene un impacto del 13%. Bien, y podríamos hablar de los granos en general, ese 13%, porque también si pensamos a lo mejor en lo que tiene que ver con los animales que comen granos, ¿también representa eso en la alimentación, por ejemplo, de los animales? Bueno, en el caso de, por ejemplo, lo que son las carnes, va variando. El principal grano que se utiliza, digamos, como consumo animal es, bueno,
lo que proviene del maíz. En este caso el maíz, por ejemplo, representa un 16% del precio final de la carne de cerdo, un 23% en el precio de la carne aviar o un 11% en la carne vacuna. Digamos, tenemos diferentes impactos, es mayor en algunas carnes que en otras, pero no deja, digamos, de ser menor el efecto que termina teniendo en los precios. Por ponerte un ejemplo, entre febrero y ahora estas últimas semanas de abril, el maíz aumentó un 10%, entonces, por ejemplo, si decimos que representa el 16% del precio de la carne de cerdo no debería haber aumentado más de un 1,6%. Y lo mismo, recién lo que mencionábamos del trigo. El trigo fue por ahí el de mayor debate, porque aumentó un 30% en este último tiempo, pero en realidad el pan no debería haber aumentado más de un 4% y hemos visto, digamos, que los precios han excedido esos aumentos. Y esto viene a colación también de otros costos de producción. Bien, Nicole, vamos a la carnicería y compramos un kilo de asado, ¿no? Y en ese kilo de asado y en ese valor, ¿cómo está compuesto? Bueno, en lo que es carne vacuna, tenemos también un proceso productivo de mucho más tiempo, mucho más largo, en donde, por ejemplo, eslabones como la cría y el feedlot tienen costos de producción más altos. Del precio del kilo de carne pagamos un 28% que lo explica la cría, es decir, el animal a campo, un 29% el feedlot, después tenemos un 5% de ese precio lo explica el frigorífico, más un 10% la carnicería, y ya acá de nuevo cobran relevancia los impuestos, explicando un 28% del precio que pagamos del kilo de carne. En este caso, si tenemos en cuenta los tres productos que mencionamos, carne, pan y leche, 1 de cada 4 pesos de lo que pagamos se van en concepto de impuestos. Es pesada la mochila, ¿no? La mochila impositiva, como le digo yo. Sí, realmente tiene un peso muy importante los impuestos, en este ejemplo de estos tres alimentos, pero en términos generales, en la economía argentina la carga tributaria es importante, es alta, y bueno, en el caso de los alimentos cobran relevancia impuestos que también tienen un efecto negativo en el bolsillo de los que menos tienen, de los que menos ingresos generan, que es el IVA, ¿no? Nicole, y más o menos, o sea, ¿tienen una idea o han hecho ustedes a partir del trabajo? Porque yo sé que hacen un relevamiento semestral, pero digo, más allá de esto, ¿se puede comparar o hay en todo caso alguna comparación de estos mismos productos con otros países, sin irnos a Europa, a lo mejor con Uruguay, con Chile, con Brasil? No tenemos realizado una comparación puntual con estructuras tan, digamos, armadas de las cadenas, debido a que se requiere información de primera mano que muchas veces es difícil de conseguir en nuestros países, pero sí la carga impositiva en nuestro país es mayor, entonces eso termina, digamos, afectando bastante la composición de los precios, y también, bueno, tenemos estructuras productivas donde muchos eslabones, como por ejemplo el caso del tambo, tienen precios que no compensan sus costos. Entonces, esto también en nuestro país, digamos, es una situación distinta a otros países productores. La carga impositiva es un punto por el cual empezar. Después también tenemos cuestiones vinculadas a la realidad de nuestro país, en donde tenemos una economía que no crece hace muchísimos años, no genera empleo genuino, y donde tenemos un proceso inflacionario que se viene arrastrando, digamos, mes a mes, que tenemos inflaciones que empezaron en el 30% anual y estamos hablando de que este año vamos a terminar en un 60%, y eso, digamos, es lo que más impacta en el bolsillo de los argentinos, el proceso inflacionario y la pérdida de valor de la moneda, donde nuestros salarios no alcanzan, digamos, para comprar lo que necesitamos. Y lo que crea una desconfianza constante, porque es permanente que ante esta falta de confianza constantemente se van subiendo o incrementando o subiendo los precios de cada uno de los eslabones, ¿no?, de esta cadena. Bueno, exactamente, hay un punto muy importante, que nuestro país, digamos, tiene una ausencia de confianza en su moneda y en su política macroeconómica, que también termina generando,
digamos, efectos negativos en las cadenas productivas, no solamente de los alimentos, sino en todas las producciones y en los precios de todos los productos. Recientemente tuvimos un dato de inflación del 6,7% del mes de marzo, en donde hubo aumentos de costos de educación, de combustible, gas, energía, muy superiores a lo que se esperaba, ¿no? Sin lugar a dudas. Nicole, muy interesante estos estudios, estos relevamientos que ustedes realizan constantemente, así es que vamos a estar en contacto para ir siguiendo el tema de los precios y justamente todo lo que tiene que ver con la economía de nuestro país. Te agradezco por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos.